Bienvenidos a su canal Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por escuchar, por sus comentarios y por favor, no olvide darle like al video para que la plataforma lo pueda recomendar a más personas. Enseguida comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaele Arcangele, defende-nos in prelio. Contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Homilía del Corpus Christi. Es un tema de adelante la fe. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, celebramos hoy la solemnidad de cuerpo y la sangre de Jesucristo. Empiezo la homilía haciendo una breve explicación de la presencia real del Señor Jesús en la Sagrada Eucaristía. De los 7 sacramentos, la Sagrada Eucaristía tiene una peculiaridad propia que no tienen los demás. La Eucaristía contiene en sí misma a Jesucristo nuestro Señor en sentido absoluto, mientras que los demás sacramentos realizan su fuerza santificadora en el momento en que se aplica la materia a la persona humana para santificarla. Por ejemplo, con el agua del bautismo o con el aceite del crisma se realiza el sacramento del bautismo. En el caso del agua o de la confirmación, o en el caso del crisma, en el momento en que se celebra el sacramento y a quien se le aplique. El sacramento de la Eucaristía se realiza en la misma consagración de la materia, el pan y el vino, no siendo solo un canal de gracia santificadora, como lo es el agua en el bautismo o el aceite en la confirmación, sino siendo en sí misma Jesucristo mismo. Es algo sagrado en el sentido absoluto de la palabra. El sacramento está en la misma materia que ha sido sustancialmente transformada. Quiere decir, en el momento de la consagración ha sucedido la transubstanciación. Ya no es pan, sino que es Jesucristo mismo con su cuerpo, alma y divinidad. La transubstanciación significa que la substancia del pan pasa a ser el cuerpo de Jesucristo nuestro Señor y que en el vino sucede lo mismo, pasando a ser la sangre de nuestro Señor.
Explicaré brevemente este maravilloso acontecimiento que sucede en cada celebración de la Santa Misa cuando el sacerdote, en persona de Cristo, dice las palabras de la consagración. Cambia la sustancia, pero no los accidentes. Me explicaré. Los accidentes de una cosa es aquello que nuestros sentidos pueden percibir, como el color, la textura, el peso, el sabor, el tamaño, etc. Y ya sustancia es aquello que sostiene a los accidentes. Por tanto, el pan que está destinado para la consagración, en apariencia, no cambia nada en absoluto. Significa que los accidentes que tiene ese pan después de la consagración son exactamente los mismos. Lo que cambia es la sustancia. Ya no es pan, sino que es el cuerpo de Jesucristo, nuestro Señor. Así pues, entendemos la radical diferencia del agua bendecida y el aceite consagrado, que siguen siendo agua y aceite y son canales de gracia para el que los recibe en el momento de la celebración del sacramento. En el Evangelio hemos escuchado que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Y antes dice, os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Intentaré con la ayuda del Señor hacerme entender para explicar un error que hoy en día está terriblemente extendido en los fieles de nuestra Iglesia Católica por diferentes motivos, y me atrevería a decir que el principal es por falta de formación. De las palabras antes citadas, podríamos deducir que el Señor dice categóricamente que para salvarse y para tener vida divina es imprescindible comulgar. Imprescindible. Y ahora les diré la verdadera interpretación de este fragmento del Evangelio, siguiendo a San Agustín y a Santo Tomás. Santo Tomás, en la cuestión número 73 de la tercera parte de la Suma Teológica, y citando a San Agustín en un comentario que hace sobre el Evangelio de San Juan, reza así, y cito: nadie puede tener la menor duda de que cada uno de los fieles se hace partícipe del cuerpo de Cristo y de la sangre del Señor cuando por el bautismo se convierte en miembro de Cristo. Y en otro momento del mismo artículo, el bautismo es principio de la vida espiritual y puerta de los sacramentos, mientras que la Santa Eucaristía es coronación de la vida espiritual y fin de todos los sacramentos. Ir a comulgar no es un derecho que tiene el cristiano bautizado, es un don y es necesario cumplir unos requisitos. Guardar el ayuno eucarístico. Saber a quién voy a recibir y ser consciente de ello. Creer que es Jesucristo realmente presente en la Sagrada Eucaristía. Creer las verdades de fe
que la Iglesia nos enseña y no estar en pecado mortal. En una época anterior, hasta principios del pasado siglo XX, había un grandísimo respeto para ir a recibir la Sagrada Comunión, hasta el punto que se comulgaba una vez al año por Pascua, como mínimo, y en alguna otra ocasión. Recibir la Sagrada Comunión era todo un acontecimiento espiritual lleno de fe y de fervor. Era impensable acercarse a recibir la Sagrada Comunión sin haberse preparado debidamente y sobre todo, habiendo recibido el sacramento de la confesión. En 1905, durante el papado de San Pío IX, la Iglesia ha ido enseñando que es bueno poder recibir la comunión con más frecuencia, pero nunca se ha dicho que todos vayan a comulgar siempre. Quizás pensamos que tenemos derecho a comulgar. Estamos equivocados. Delante de Dios no tenemos ningún derecho. Todo eso es un don divino para nosotros y este don lo podemos recibir si reunimos las disposiciones que el mismo Señor nos ha dicho. Y vigilemos, porque dice San Pablo claramente en la primera carta a los Corintios lo siguiente: quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. En el tiempo que nos toca vivir en el actual, se caracteriza por la gran falta de fe. Empecemos nosotros por tener un renovado esmero en tratar a Jesucristo, Eucaristía, como lo hicieron nuestros antepasados, siguiendo la tradición de nuestra fe católica de tantos siglos. Quizás pensábamos que si no comulgamos nos falta algo, y ciertamente, la comunión nos da lo que la misma palabra dice: comunión, unión con Cristo. Pero, si por mis pecados que no he confesado, y si estoy en una situación irregular, por ejemplo, viviendo como casados sin haber recibido el sacramento del matrimonio, no puedo ir a comulgar, ya que esta comunión no realiza en mí más unión a Cristo y a su Iglesia, sino más bien el contrario. En tal caso, el cristiano que realmente quiere y busca al Señor hace una comunión espiritual con el deseo sincero de poder arreglar su situación personal y con el deseo de recibir la misericordia del Señor. El precepto dominical de santificar las fiestas no incluye el comulgar. Yendo a la Santa Misa del domingo sin comulgar, por no poder hacerlo, he cumplido el tercer mandamiento. También deseo aclarar que para que la comunión espiritual sea plena en nosotros, también hace falta estar en gracia de Dios, aunque el deseo sincero junto con él, arrepentimiento, también sincero, atrae la gracia de Dios. Esto no significa que estas personas queden excluidas de la Iglesia. Hay unos pecados que sí apartan de la comunión de la Iglesia, como son la herejía, la apostasía y el cisma. Y por otro lado, hay pecados que también llevan a la excomunión, como son profanación de la Sagrada Eucaristía, violencia física al romano pontífice o a un obispo, violación del sigilo sacramental y algunos más que ahora no viene al caso
por ser propios de los clérigos. Por lo tanto, el pecado cometido por la debilidad humana no excluye de la Iglesia, aunque ciertamente no permite recibir todas las gracias que necesitamos, y tampoco nos permite esta unión con Cristo, a la que todo bautizado estamos llamados. Tengamos gran deseo de vivir unidos a Cristo y a su Santa Iglesia. Tengamos santo empeño en buscar a Cristo, vivir de fe y de su amor. Si hemos cometido pecados y no los confesamos, no podemos vivir la unión con Cristo, a la cual estamos llamados. Nuestra vida cristiana es pobre, débil y sin atracción ninguna, ya que nos hace falta la gracia de Dios, la cual hemos perdido por el pecado grave. Al menos seamos honestos con nuestro Señor y no vayamos a comulgar, con lo que agravamos aún más nuestra situación personal. Como fieles cristianos que somos, ponemos en peligro el perder la fe católica, la cual es el don más preciado que tenemos y que debemos proteger con sumo cuidado. Los cristianos que vivan haciendo uso del matrimonio sin haber recibido el sacramento, porque ya están casados anteriormente por la Iglesia, no pueden ir a recibir la comunión, aunque sean muy buenas personas, aunque se mantengan fieles, aunque hayan tenido hijos de esta nueva relación, no tienen el sacramento del matrimonio, que es lo que permite la unión matrimonial. Ciertamente, estamos en una época muy convulsiva donde la familia está siendo gravemente atacada. La falta de fe y la comprensión de que el matrimonio es una vocación para la santidad de los esposos ha hecho que la separación de matrimonios canónicos sea en gran número y con ello un gran número de cristianos que viven juntos sin el sacramento por haberse casado con otra persona anteriormente. Sin juzgar a las personas y yendo al Evangelio, estas nuevas uniones son un adulterio porque el matrimonio es para siempre. Aún así, la Iglesia, que es madre, y Jesucristo, ha venido para salvarnos y nos ama con amor infinito. No excluye a estas personas de la Iglesia, pero lo que no podemos es engañar a los fieles. Lo que es pecado, y lo que no es, no lo es. Y el pecado daña al cristiano, es grave. Pero más grave es que aquel que está en la Iglesia para decir la verdad de Cristo y engaña a las almas por las que Cristo ha derramado su preciosa sangre. Estimado oyente, es importante que entendamos esto. La Iglesia no excluye ni condena a estas personas. La Iglesia está para curar y conducir a sus hijos por el camino de la vida, que es el camino difícil, como dice el Señor en San Mateo capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por ella. Qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la encuentran. Tengamos gran deseo de vivir unidos a Cristo, a su Iglesia Santa. No debemos acercarnos a la celebración de la Santa Misa con orgullo y reclamando derechos, pues Dios no escuchará nuestra oración con esa actitud.
Reconozcamos nuestro pecado y pidamos perdón. Y miremos de arreglar nuestra situación personal según el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no según el mundo. Ciertamente, hay situaciones de convivencia que tienen una difícil solución, pero Dios lo puede todo. Como lo dice el arcángel Gabriel a la Santísima Virgen, porque no hay nada imposible para Dios. San Lucas capítulo 1, versículo 37. No intenten cambiar la doctrina de la Iglesia, que es santa. No manipulen el Evangelio de Jesucristo, que es santo. Tengamos fe. Realmente, muchas personas sufren por no poder acceder a la comunión, pero este sufrimiento que sí da con humildad y obediencia, santifica al cristiano. Si vamos con fe a Jesucristo, permitiremos que Él obre maravillas en nuestra vida. Maravillas que no somos ni capaces de imaginar. Pero lo que es pecado, y no se puede disimular ni mentir. No vayan a comulgar por bien de ustedes. Si están en pecado grave. Los fieles cristianos que hace años que no se confiesan sin confesarse y los que están viviendo en una situación irregular, como los que viven una vida matrimonial sin el sacramento, no puede recibir la confesión ni la comunión, a no ser que decidan vivir como hermanos. Pero no dejen de ir a la Santa Misa. Vayan, recen, luchen por ser fieles al Evangelio de Jesucristo y a las enseñanzas de la Iglesia. Hagan el bien, colaboren en su parroquia, fórmense en la fe católica y esperen en el Señor, sabiendo que está en camino para llegar a una mayor comunión con Jesucristo. Pero no comulguen, porque no les hace bien a su alma. Dice el Papa Pío XII en una bella encíclica llamada El Mystici Corporis Christi, el místico cuerpo de Cristo, lo siguiente. Los pecados, fruto de debilidad del hombre, son curados en la Iglesia. Dice el Santo Padre, aun cuando hayan perdido la caridad y la gracia divina pecando, y por lo tanto se hayan hecho incapaces de mérito sobrenatural, retienen con todo la fe y esperanza cristianas, e iluminados por una luz celestial, son movidos y por las internas inspiraciones e impulsos del Espíritu Santo a su saludable temor de ofender a Dios, y excitados por Dios a orar y a arrepentirse de su caída. Formamos todos los bautizados el cuerpo místico de Cristo. Estamos íntimamente unidos a Él. La Iglesia, que es madre, no desprecia a sus hijos enfermos y débiles. Los conduce con amor maternal por el camino de la cruz, al ritmo que ellos pueden. Así pues, entendemos que no es tener misericordia cuando se dice que no es pecado a lo que sí es pecado. Cuando se engaña a las almas para contentarlas llevándolas a un pozo sin fondo y siendo cómplices de que las almas se alejen de la fe y por lo tanto de Jesucristo. Pongo esta intención en los corazones inmaculados de Jesús y María Santísima, que el Señor vuelva a bendecir a su Iglesia con la fe que ha guiado y santificado a tantos santos que coronan el cielo bendiciendo y alabando a la Santísima Trinidad. Amén.